la primera lectura de las lecturas que propone la liturgia de la palabra el día de hoy, encontramos una frase contundente de los apóstoles que dice: de estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él. Voy a contar una pequeña historia acerca de quiénes son los verdaderos testigos de Cristo. Esta historia la escuché hace poco en una de las reflexiones de Padre Sam. Imaginémonos un accidente. Están las personas que sufren el accidente, en este caso son las víctimas. Están las personas que presencian el accidente, que miran todo el acontecimiento. Estos son los testigos. Y están las personas que comentan acerca del accidente, pero no lo presenciaron. Estos son los reporteros. Pero quedémonos con los últimos dos, los testigos y los reporteros. Los testigos, como lo decíamos, son aquellos que vieron con sus propios ojos lo que pasó. Oyeron con sus propios oídos lo que pasó. Fueron verdaderos testigos de todo el acontecimiento porque estuvieron en el lugar de los hechos. Mientras tanto, los reporteros únicamente van a hablar de lo que quizá puedan recopilar de parte de los testigos o de lo que miran allí en el lugar del accidente. En este caso, los más importantes son los testigos, porque estuvieron allí. Pero hoy en día hay muchos reporteros de la fe. Hay muchas personas que hablan bonito, que las palabras endulzan, que las personas les gusta escuchar unas frases con unos argumentos bien definidos, pero sin embargo muchas veces no han tenido ese encuentro personal con Dios. Los testigos, por el contrario, sí, ellos hablan acerca del amor de Dios porque han experimentado el amor de Dios en sus corazones. Hablan de la misericordia de Dios porque han experimentado la misericordia de Dios en sus corazones. Hablan de Dios porque han conocido personalmente a Dios. Han tenido ese encuentro íntimo y personal con Dios. Tengamos cuidado con los reporteros de la fe. En este sentido, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Realmente soy un testigo de la fe? ¿Realmente doy testimonio de Cristo? ¿O vengo siendo un simple reportero que habla bonito, que habla de Dios, pero sin embargo no he tenido ese encuentro personal con Él? El Espíritu de Dios empuja al testimonio de palabra y de obra al cristiano. Recordemos que la fe se traduce en obras concretas. No hace falta, no es suficiente hablar bonito. Como diría Papa Francisco, las palabras endulzan, pero un testimonio arrastra. Entonces, el Espíritu de Dios empuja al testimonio de palabra y de obra al cristiano. A nuestro alrededor podemos distinguir a muchos testigos de la fe. Descubrimos a esos testigos de la fe que acompañan a enfermos, encarcelados y angustiados, a los comprometidos en la educación de los empobrecidos, a los que crean trabajos dignos y suficientes, a los que apoyan a migrantes y discriminados, a todas aquellas personas de buena voluntad que se unen a Jesús en la construcción de ese reino de amor, de ese reino de unidad aquí en la tierra. También miramos o vislumbramos verdaderos testigos de Jesús a los que a los que buscan justicia y equidad, a los luchadores sociales por la fraternidad y a los mártires de la fe, y tantos otros ejemplos. En ellos se manifiesta el Espíritu de Dios. Esos son realmente verdaderos testigos de la fe. Aquellos que viven conforme lo que predican, aquellos que actúan conforme lo que hablan. Eso es muy importante. Te dejo con
esta cuestionante, querido amigo o amiga, de las personas a mi lado, ¿quién es un testigo de Cristo? Porque muchas veces podemos recibir consejos o inclusive críticas de muchas personas. Por eso, de las personas a mi lado, ¿quién es un testigo de Cristo? Asimismo, conforme a mi realidad, una pregunta personal, ¿cómo yo con mi vida, con mis acciones, puedo dar testimonio de Cristo? Eso es muy importante. Recordemos, no es suficiente hablar bonito, no es suficiente hablar de la palabra. Es importante traducir toda esa palabra en hechos, en acciones concretas, para ser verdaderos testigos de Jesús. Feliz y bendecido día. Recuerda, Cristo vive, pero te quiere vivo a ti. Y tus llantos